¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Que Dios les bendiga en este hermoso día y qué bueno que ya estamos listos para adorar a nuestro Dios. Y vamos a comenzar nuestro aposento alto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer la palabra de Dios en el Salmo 107 que dice así: Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno con nosotros, así como acabamos de leer en tu palabra. Por eso queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre, queremos pensar en lo que tú eres para nosotros. Gracias porque manifiestas tu amor constantemente de una y otra forma. Nos has dado el pan de cada día, Señor. Nos has dado el techo, la ropa. Gracias, Señor, porque tenemos todo y es por tu mano bondadosa. Que en este día, Señor, todos los que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, podamos apartar este tiempo para glorificarte, porque eres el único Dios verdadero en esta tierra, quien merece la adoración. Recibe este culto, lo hacemos para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, cantemos ahora nuestro himno 51 llamado Porque tú eres bueno, y nuestros hermanos Bere y Luis nos van a guiar. Porque tú eres bueno, himno número 51. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tus sendas de justicia guíame. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Himno 510, oh dulce grata oración. Oh
dulce grata oración tu del contacto mundanal, elevarás a la mansión del tierno Padre Celestial. Huyendo yo la tentación de toda influencia terrenal, por Cristo que murió por mí, será mi ruego ido a ti. Oh dulce grata oración, a quien escucha con bondad, elevará mi corazón a Dios que ama con verdad. Espero yo su bendición, perfecta paz y santidad, por Cristo que murió por mí, por el que me ha salvado a ti. Oh Padre mío, Dios de amor, escucha tú mi oración. Oh Cristo, mi fiel Salvador, escucha tú mi oración. Espíritu consolador, escucha tú mi oración. Bendíceme, oh Trinidad, que estás en la eternidad. Tenemos el tiempo de la bienvenida. Sabemos que todos los que participan de esta transmisión son muy bienvenidos para escuchar la palabra y para juntos adorar a nuestro Dios. Tanto a nuestros hermanos de las misiones, de Osana y Betel, les damos la bienvenida, así como los que somos de aquí del Divino Salvador. Todos somos bienvenidos, y si alguien más de alguna otra iglesia o alguna amistad está siguiendo, también le damos la bienvenida y juntos alabemos a nuestro Dios en este maravilloso día. Quiero que leamos, hermanos. Abramos ahora nuestra Biblia en el Salmo 121. Posteriormente a esta lectura vamos a tener una oración de intercesión. Leamos juntos la palabra de Dios en el Salmo 121, que tiene por título Jehová es tu guardador. Leamos juntos, dice así: Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Sabemos que hay muchas necesidades, peticiones de oración, así que juntos, hermanos, oremos. Así como dice este Salmo, Padre nuestro, ¿a quién más podemos mirar sino a ti, que eres nuestro Creador, que eres nuestro sustentador, eres nuestro socorro, Señor, nuestro refugio en tiempos de angustia, en tiempos de sufrimiento? Solo tú puedes consolarnos y llenarnos de paz. Te damos gracias porque escuchas nuestra voz, te damos gracias porque respondes a nuestra oración, y por eso estamos hoy aquí clamando a ti, pidiéndote que tú obres, que tú intervengas en cada una de las circunstancias que como familias vivimos. Señor, yo te pido que bendigas a los padres de familia, a los varones, que les llenes de esa sabiduría para ser ese sacerdote de su hogar. A nuestras hermanas oramos para que las llenes de sabiduría, que edifiquen su casa
con tu amor, Señor, a los hijos, a los jóvenes, que también puedan ser obedientes, puedan ser humildes, Señor, y aceptar cada uno de los consejos. Bendice a los niños y a los bebés, Señor, que de ellos es el reino de los cielos. Protégelos, por favor, líbralos del mal, y también que puedan crecer tanto en estatura como en conocimiento de tu palabra, Señor. Haznos familias firmes y fuertes en tu palabra, que nuestro corazón se incline a ti, que eres el único Dios. Padre amado, ayúdanos a buscarte diariamente, a buscar tu reino, a buscar tu palabra, que estemos arraigados en tu palabra, Señor. Solo de esa forma podremos enfrentar cada situación. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe cada día, Señor. Y Señor, oramos también por este mundo, oramos porque aún esta pandemia continúa, porque hay, Señor, nuevamente casos de enfermos en lugares donde ya se había disipado. Pedimos tu favor y tu intervención. Te pedimos que sigas guardando a tu iglesia, sigue protegiendo, Señor, a todos nuestros hermanos que cada día deben salir a sus labores, a sus trabajos. Cuídalos, protégelos, Señor, y que veamos tu cuidado, que eres tú el que nos protege y el que nos libra. Amado Señor, bendice a los que no tienen empleo. Abre tú las puertas y las ventanas de los cielos para que tú derrames tu bendición y que en este tiempo de escasez podamos clamar a ti, tú que eres el dueño de todo lo que hay, del oro y de la plata, y tú que tienes cuidado y alimentas a las aves, Señor. También ayúdanos a confiar plenamente en ti, a mis hermanos, Señor, suple sus necesidades. Amado Señor, también oramos por tu palabra que será expuesta en esta mañana, que tú hables a nuestras vidas, que esa palabra produzca el fruto que tú quieres, que no vuelva vacía, sino que cumpla tu objetivo, Señor. Que podamos estar atentos y que esa palabra la guardemos en nuestra mente, Señor. Te doy gracias porque escuchas nuestra oración y te pido, Padre, que sigas obrando tu buena voluntad, que sigas animándonos, Señor. Bendice pues a tu iglesia, te lo ruego, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, alabemos a nuestro Dios con dos himnos. El primero es el 79, con Cántico Señor, y el siguiente, el 45, Cuando pienso en tu santidad. Himno número 79, con Cántico Señor. Con cántico, Señor, mi corazón y voz te adoran con fervor, oh Trino Santo Dios. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Tu mano paternal marcó mi senda aquí, mis pasos cada cual velados son por ti. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré. Innumerables son tus bienes y sin par, y por tu compasión gozosa sin cesar. En tu mansión yo te veré y paz eterna gozaré.
eres, oh Señor, mi sumo todo bien. Mi lenguas tu amor cantando siempre ser. En tu mansión yo temeré y paz eterna gozaré. Himno número 45, cuando pienso en tu santidad. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra de tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Cuando pienso en tu santidad, tu belleza puedo contemplar. Este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Cuando encuentro el gozo de tu favor y mi voluntad descansa en tu amor, este mundo no es más que una sombra ante tu gran luz. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Yo quiero vivir adorándote. Yo quiero vivir adorándote. Bien, hermanos, ahora ha llegado el tiempo de escuchar la predicación. Vamos a leer en Mateo 28, versículos 19 y 20. Es muy conocido este pasaje, Mateo 28, 19 y 20. Estamos comenzando un nuevo mes por la gracia de Dios y por lo tanto una nueva serie, así que estemos atentos. Dice la Biblia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, hermanos, pues ha llegado el tiempo de escuchar la predicación y como saben, gracias a Dios estamos en un nuevo mes y por lo tanto empezamos una nueva serie de predicaciones. Leamos la palabra en Mateo 28, 19 y 20. Dice así: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nuestro tema para hoy se llama Apasionate con la misión de Dios, a cargo de nuestro pastor William Roblero Díaz. Buenas noches, amados hermanos, bienvenidos en esta hora. Queremos agradecer a nuestro Dios porque estamos entrando en un nuevo mes y bueno, vamos a ver una nueva serie. Pero también estaba pensando que estamos ya en recta final para terminar este año. Dios ha sido bueno. El tema que vamos a estar considerando dice: la predicación del Evangelio en tiempos de pandemia. Ustedes saben que la iglesia está confinada en este momento. No podemos salir a predicar el Evangelio. Vamos a ver cómo vamos a utilizar las herramientas que tenemos en nuestras manos, cuál debe ser nuestra actitud para que no nos quedemos callados. Así que vamos a buscar en este momento la presencia de nuestro Dios para pedirle que Él nos bendiga, que Él despeje nuestra mente y nuestro corazón para que juntos podamos atesorar su bendita palabra. Vamos a orar. Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos honra y gloria porque tú lo mereces. En esta hora, Señor, te pedimos por favor la dirección de tu Santo Espíritu. Controla nuestros pensamientos y nuestra mente y que todo lo que hoy vamos a aprender, Señor, quede guardado en lo más profundo de nuestro ser. Queremos ver, Padre, cómo predicó tu iglesia. ¿Cuál fue la actitud? ¿Cómo pudieron extender tu reino? Porque queremos seguir su ejemplo, Señor. Queremos aprender a hacerlo en este momento. En el nombre de Jesús te pedimos esto. Amén. Nuestro tema para esta mañana dice: apasionate con la misión de Dios. Apasionate con la misión de Dios. Hace unos años leí una revista donde estaban plasmados las ideas y los ensayos de aquellos grandes líderes que dirigen grandes corporaciones a nivel mundial. Había un artículo muy interesante en particular donde trataban el tema de cómo levantar a una empresa en crisis. Cuáles eran las estrategias que debían hacer aquellos líderes para no permitir que su iglesia fuera, su empresa fuera al fracaso. Y una de las cosas que me llamó la atención, lo primerito que ellos decían, era que se debía revisar la misión y la visión de la empresa. Es más, también consultaban con algunos fundadores para ver cuál fue el propósito y cuál fue la base donde se construyó esta empresa. Y bueno, después de conocer la misión y la visión, tenían que analizar quiénes eran aquellos que estaban comprometidos y apasionados con estos propósitos. Pues las personas que no tenían el interés y que no eran movidos a trabajar por el bien de esa visión y esa misión, pues eran despedidos. Y de esta manera tenían que a veces modificar la visión para que pudiera captar la atención de los trabajadores y de esta manera motivarles a que sacaran adelante la producción. Y bueno, ese era un ejercicio que ellos dicen que deberíamos hacer. Y pensé en esto entonces: ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es su visión? ¿Hacia dónde camina la iglesia del Señor? Y otras preguntas más importantes. ¿Estoy yo comprometido con la visión de la iglesia de Dios? ¿Cuenta conmigo mi iglesia local? ¿Estoy apasionado? Todas las mañanas me levanto pensando en la agenda de Dios, en el proyecto de Dios. Pues de esto se trata esta serie. Que veamos cómo le vamos a hacer como iglesia para extender el reino de Dios. Ya que la misión de la iglesia, hermanos, es la misión de Dios.
Esa frase que lo hemos reescuchado muchas veces, Missio Dei, la misión de Dios. Es decir, Él es quien creó la misión, Él la sostiene, Él envía a su iglesia, Él está en perfecto control y está solamente invitándonos a que seamos sus colaboradores. El apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 3:9 que tú y yo somos colaboradores de Dios. En su gracia, Él nos invita a participar de su agenda. Es su proyecto, son sus metas. Así que debemos recibir esa comisión con gozo y con alegría porque queremos predicar el Evangelio. Entonces, amados hermanos, todo nuestro quehacer teológico y nuestro quehacer en la iglesia debe apuntar a los proyectos que Dios tiene, a lo que Él se ha propuesto alcanzar. Nuestra forma de gobierno, nuestra liturgia, nuestra consejería, absolutamente todo debe realizarse en la iglesia con el propósito de hacer discípulos, de alcanzar a aquellos perdidos y traerlos a los pies de Cristo. Porque vuelvo a mencionarte, solamente somos colaboradores en el reino de nuestro Dios. Yo espero, amados hermanos, que esto motive nuestro corazón. Que cada mañana que nos levantemos estemos pensando, como dice el Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y que nuestros familiares y nuestros amigos vean que realmente la misión de Dios ocupa gran parte de nuestra vida. Vamos a estar leyendo un poco, hermanos, la Gran Comisión. Ustedes sabrán ya, estos pasajes son muy conocidos, pero vamos a tratar de observar un poco qué estaba pasando en el contexto cuando esta comunidad de judíos recibieron esta comisión del Señor. Ustedes recordarán en los evangelios que ha pasado una semana muy complicada para los cristianos. Han llevado a Jesús a la cruz, ha muerto y pues todos estaban hablando, algunos discípulos habían ya bajado la guardia, quizás Jesús no era el Hijo de Dios, quizás no ha resucitado y todo en ese momento era muy complicado. Pero Jesús al tercer día resucita y bueno, ya todo el panorama empieza a cambiar. Pero este grupo de discípulos en aquel gran imperio no tenían grandes poderes, no eran gente poderosa, no eran letrados, no tenían influencia, dentro de sus filas no había magistrados ni autoridades que podrían ayudarlos. De hecho, era un país donde nadie se interesaba. Donde quiera que iban los judíos eran tildados de disolutos, de ateos y de depravados. Esto complicaba demasiado la misión. Y vamos a estar viendo a lo largo de estas series muchos obstáculos que los cristianos tenían para predicar el Evangelio. No era fácil la tarea. Un escritor dice, si ellos se hubieran puesto a considerar las debilidades que tenían y los grandes retos que enfrentaban, quizás hubieran estado muy deprimidos, pero gracias a Dios que ellos cumplieron con su labor. El primer gran obstáculo que tenían era evangelizar o llevar a la conversión a los judíos, a sus compatriotas, hombres recios, duros de convencer. Primero, estos hombres habían estado trabajando en la religión judía por muchos años. Al paso del tiempo se habían ido posicionando al grado de que algunos lugares en el Imperio Romano tenían ya la libertad de llevar a cabo su culto. Era una religión que se les permitía que pudieran practicar en ese Imperio Romano. Había expertos en el texto, por muchos años se habían dedicado a traducir, tenían ciertas reglas, ciertas normas, había hombres capaces, así que cuando venían los judíos humildes, pues ellos no tan fácil iban a ceder, iba a haber un choque tremendo, ya que de por sí los judíos, cuando leemos el Nuevo Testamento, vamos a darnos cuenta que eran hombres que eran testarudos y que tenían una convicción tan tremenda que se necesitaba mucha fuerza de voluntad para poder debatir con estos hombres. El libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 13, describe así a los discípulos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, que eran hombres sin letras y del vulgo. Esta descripción es fantástica,
porque nos muestra la condición de los primeros cristianos. Pero esto no los intimidó. Ellos predicaron con mucha pasión el Evangelio del Señor. Casi todos los puntos del mensaje cristiano eran afrentas para la religión judía. Casi todos los puntos de la teología de los cristianos chocaría con la teología de los judíos. El primer tema, Cristo es el Mesías, decían los cristianos, el que ha resucitado, el que le hemos visto, lo hemos palpado, decían los primeros días y estaban muy emocionados. Pero los judíos iban a la ley y decía, la ley dice que maldito todo aquel que muere en un madero. Por lo tanto, es imposible que este hombre carpintero sea nuestro Mesías. No es posible. Además, el libro de los Salmos y las profecías mesiánicas hablan de que el Mesías iba a ser un rey que iba a extender su reino y su dominio, y esto no pasó con Jesús. Él ya está en la tumba, decían ellos. Entonces este primer tema era choque, por eso dice la Biblia que Jesucristo para los judíos era una piedra de tropiezo. No podían entender eso. Decían los cristianos, Jesús es el Señor, fue la primera confesión de la iglesia. En medio de ese culto al emperador, donde ellos reclamaban divinidad, ellos decían, César no es el Señor, Cristo es el Señor. Pero para los judíos la encarnación suponía la idea de otro Dios. Jamás un judío aceptaría que Dios se haya hecho carne. Los cristianos decían que Dios vino en la persona de Jesús, nació de la Virgen María, vino aquí en esta tierra y fue a la cruz del Calvario. Ustedes sabrán que los judíos, por causa de su idolatría, habían sido llevados cautivos a las naciones. Aprendieron la lección. Cuando ellos regresaron, nunca más volvieron a hablar de ídolos. Llegaron a desarrollar una religión monoteísta que defenderían hasta la muerte. Ahora los cristianos decían que Jesús era el Hijo de Dios, que había resucitado y que estaba sentado a la diestra de Dios. Pues esto sería una total contradicción y aberración para un judío. Pero ahí estaban los cristianos tratando de predicarles el Evangelio. Este era el primer gran obstáculo que iban a enfrentar. Decían los cristianos, esta comunidad joven, la fe, ellos decían que la fe era el requisito para entrar a la comunidad. Si yo quiero ser un cristiano, entonces tengo que poner mi fe en Jesucristo y creer que Él es mi Salvador. Los judíos decían, por otro lado, que el requisito que ellos habían manejado prácticamente desde Abraham era la circuncisión. Nadie podía ser judío, nadie podía ser un prosélito si no se circuncidaba. Así que esto era un choque tremendo contra los judíos. Todas las ceremonias que ellos tenían, todas las tradiciones de Moisés y su rito eran criticados por los cristianos. Ellos decían que eso ya no contaba, ya no ponían énfasis en el templo, ni en las leyes, ni en las tradiciones. Ahora Jesucristo podía salvar a toda la humanidad, ya no solamente a los del linaje de Abraham, sino a los bárbaros, a los griegos, a los helenos, a los paganos. Todos podían ser parte del pueblo de Dios. Pues todo esto, hermanos, era algo que chocaba contra los judíos. Este era el primer gran obstáculo que enfrentó la iglesia primitiva. Y ustedes lo van a leer en los evangelios, en el Nuevo Testamento, cómo siempre hubo confrontación con este grupo, pero la iglesia no se intimidó. También vemos la providencia de Dios usando los medios. Dice la Biblia que cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, dice Gálatas. En otras palabras, era el tiempo propicio de Dios. Porque, amados, quien dirige la historia y quien tiene el curso de la historia es Dios. Los eventos que estaban orquestando Dios en este tiempo servirían para la difusión del Evangelio. Y también vamos a estar viendo cuáles fueron esas vías o esos caminos que Dios utilizó para la propagación del Evangelio. Lo primero que vemos es lo que se llamó la paz romana o la Pax Romana. La nueva fe, es decir, la del cristianismo, entró en el mundo en un periodo de paz sin paralelo en la historia. Todo el mundo conocido estaba por primera vez bajo el efectivo control de una sola potencia, la de Roma. Roma había llegado a conquistar
todo el mundo conocido. ¿Cómo lo logró? Con su organización, con su democracia, con su ejército que distribuyó en todas las fronteras. Y entonces hubo un momento en la historia donde el templo dedicado para ir a orar, es el dios Jano, para que ese dios los bendijera en las guerras, se cerró porque no había necesidad de pelear. Esta Pax Romana permitió que el evangelio se difundiera a todas las partes. Roma fue el corazón del mundo y se hicieron muchas carreteras para traficar con cosas, con mercancías, y de ahí el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Estaba todo preparado para que el evangelio de Dios, para que la palabra corriera en aquellos tiempos. Entonces aprendemos de la historia que Dios, si bien la iglesia siempre se va a encontrar con obstáculos, pero Dios siempre va a obrar de manera providente usando la historia para la difusión del evangelio. Quiero que miremos entonces ahora el método que el Señor pide para la extensión del evangelio. Dios pudo extender el reino con sus ángeles, enviando señales desde el cielo, pero Él quiso utilizar a hombres, aquella comunidad, aquellos primeros cristianos, para que ellos de viva voz fueran a predicar el evangelio. Y el evangelio se predicó. Dice el versículo 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vemos 4 pasos en el método de Jesús para alcanzar a las naciones. Primer paso, por tanto, id. En esta palabrita, entonces, la iglesia es enviada a predicar el evangelio, siendo testigos de la resurrección, predicando que Jesucristo es el Señor de la historia y que solamente en su muerte y en su cruz hay perdón de pecados. Esta es la primera tarea que tiene la iglesia. Ha de salir a ese mundo a predicar el evangelio. Lo segundo que debe hacer la iglesia es discipular. En esta frase, haced discípulos, alcanzando a todas las naciones, no solamente a los judíos, sino a todas las naciones. Recién estaba diciéndoles, hermanos, que es mejor decir discipular que hacer discípulos, porque si bien nosotros no podemos hacer discípulos, solo es la obra de Dios utilizando su palabra, utilizando el evangelio para hacer que una persona sea su discípulo. Nosotros sí podemos discipular. Sí podemos enseñar a los demás a que sean como Cristo y que vivan la enseñanza de Jesús. El siguiente paso es bautizándolos, es decir, llevándolos a la iglesia para que formen parte del cuerpo del Señor. El bautismo supone una comunidad local donde aquellos conversos deben afirmar su fe en el Señor. Deben entregar su vida, hacer confesión pública de que ahora son seguidores de Jesús y que se están uniendo a una comunidad redimida. Y la siguiente parte dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. 4 pasos en el método que Jesús les está diciendo a sus discípulos. Ir, discipular, bautizándolos y enseñándoles. Enseñándoles del carácter de Dios, de las enseñanzas de Jesús, de lo que Él pide, de lo que Él demanda de su pueblo. Y es ahí donde la iglesia sigue creciendo en la madurez cada día constantemente. Esos serían entonces los 4 pasos que la iglesia ha de cumplir para la extensión del evangelio. Ahora quiero que concluyamos viendo que también la iglesia es enviada a predicar el evangelio, tomando en cuenta 2 doctrinas muy importantes. La primera está en el versículo número 17 y dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. La palabra potestad quiere decir todo poder se me ha dado para predicar el evangelio. Tengo autoridad en los cielos y tengo autoridad en la tierra. Aquellos discípulos que estaban temerosos, quizás en ese momento
cobraron ánimo para salir a predicar el Evangelio. Cristo tiene autoridad en el cielo porque está sentado a la diestra de Dios. Tiene autoridad en la tierra porque ha vencido a la muerte, ha triunfado sobre la cruz, despojando a los principados y a las potestades, y ahora Él tiene toda la autoridad y todo el dominio y todo el poder para enviar a su iglesia. Podrá ser una tarea gigantesca, difícil, con muchos obstáculos, pero aún así estamos saliendo a predicar el Evangelio con esa confianza de que el Señor nos está enviando. La siguiente frase o la siguiente doctrina dice en el versículo número 20: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es una promesa. La iglesia debe salir a predicar todos los días, tratar de alcanzar a todo el mundo, porque alguien está contigo. No salimos solos. Cada vez que un grupo de hermanos van a predicar el Evangelio, el Señor está con ellos. Cuando te subes al taxi y hablas de Cristo, Jesús está contigo. Cuando la iglesia sigue adelante predicando el Evangelio a través de todos sus ministerios, el Señor ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esas son las dos premisas que no deberíamos olvidar. Creo que la iglesia se levantó, aquella iglesia que además sería investida con el poder del Espíritu Santo para que fueran testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y al leer Hechos nos damos cuenta que la iglesia fue empoderada y fue, ¿verdad?, llevada por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. ¿Cuáles serían los retos de hoy? Los obstáculos que enfrenta la iglesia en este tiempo. Al igual que la iglesia primitiva, tal vez en la pandemia muchos están dudando, otros están adorando, pero en medio de lo que estamos viviendo, escuchamos la voz de Dios al decir: por tanto, id y haced discípulos. Se ha cerrado la iglesia, pero la tarea de la iglesia, la misión de la iglesia está intacta y debemos buscar los medios más adecuados para predicar el Evangelio. Creo que uno de los obstáculos es que no tenemos todos los medios ni todos los recursos para llevar a cabo esta tarea. De hecho, muchos estamos improvisando. Esta pandemia, hermanos, nos hizo ver que no estábamos preparados para transmitir en internet. Muchos estamos improvisando, solamente tenemos ahí un teléfono celular y es todo lo que tenemos y con eso estamos transmitiendo. Otros están solamente usando audios, buscando los medios, pero ciertamente no tenemos una gran estructura, ni tenemos todo el dinero del mundo para salir a predicar en este momento. Eso sería un obstáculo por el cual estamos limitados. El templo es uno de los lugares favoritos para evangelizar. Cada domingo los templos se abren y gente va a escuchar un mensaje de esperanza. Muchos que se quieren suicidar entran al templo, son transformados, son cambiados al ver la alabanza, al ver la coinonía, pero en este momento los templos están cerrados. Y eso nos duele porque es nuestro mayor recurso, incluso para los mismos miembros de la iglesia, donde somos motivados y donde somos alentados. Pero en este momento no lo podemos hacer y eso podría ser otro obstáculo. Pero quiero también que veamos cuáles son las oportunidades que tenemos para predicar el Evangelio. Y lo primero es que el internet es un medio masivo para predicar el Evangelio a muchas generaciones. De hecho, lo dicen los expertos, si quieres alcanzar a los jóvenes, entonces tienes que estar en internet. Y gracias a Dios, hermanos, porque en este tiempo también el Evangelio se está expandiendo. Muchos oídos que nunca antes habían escuchado el Evangelio, hoy lo están escuchando a través de este medio. Y entonces la iglesia se tiene que levantar y predicar el Evangelio. Vemos un mundo en necesidad, un mundo que ha sido confinado por un virus microscópico que nos está enseñando nuestra fragilidad y nuestra debilidad. La gente se está dando cuenta que su esperanza no puede estar en la ciencia, ni en el dinero, ni en la educación, ni en la medicina, y están buscando respuestas. Y es el momento que la iglesia esté de pie para predicarles a Jesucristo. Ahí es donde debemos levantarnos, en medio de esta necesidad emocional, donde vemos desintegración familiar. Es impresionante los índices que están reportando de violencia entre familia, de problemas de depresión, de ansiedad. ¿Por qué? Porque en este momento, al estar confinados, estamos pasando por mucho estrés. Y es ahí donde la iglesia
ha de estar atenta para empezar a predicar el Evangelio. Creo, hermanos, que así como Dios estuvo dirigiendo la vida de la iglesia primitiva, Dios está en control de nuestro tiempo. Él nos sigue enviando, Él estará con nosotros. Por último, la forma favorita de Dios de alcanzar a los perdidos es la predicación del Evangelio. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo número 21, en la Reina Valera contemporánea dice así: porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que dispuso salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios en su providencia no usó a los filósofos como Platón, como Sócrates, ni las escuelas que tenían mucha influencia en aquel tiempo, ni tampoco a los ricos ni a los emperadores, sino que a través de hombres del vulgo y sin letra que tuvieron el valor de predicar el Evangelio. Hermanos, esa es nuestra tarea y es el método que Dios utiliza para salvar a la humanidad. Debemos seguir predicando el Evangelio en este tiempo. Busquemos los medios, seamos creativos, busquemos las formas, porque si lo hacemos, acuérdense que Dios nos va a bendecir y Él estará con nosotros. Es la tarea de la iglesia, amados hermanos, y es mi oración que en este tiempo de pandemia no solamente estemos temerosos, viendo nuestra condición, observando nuestra debilidad, sino que pongamos nuestra mirada en aquel que tiene toda autoridad, que venció a la muerte y que es capaz de restaurar y de cambiar vidas. Pues esperando, hermanos, que esta serie sea de bendición para tu vida, así que estemos atentos a todo lo que vamos a seguir aprendiendo en este mes. Que el Señor les bendiga. Himno número 278, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros su aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Hermanos, hemos escuchado la predicación. Ha llegado el momento de responder a nuestro Dios en gratitud. Una de estas formas es a través de nuestras ofrendas y nuestros diezmos.
Vamos a depositar en casa nuestra ofrenda con el canto 442, Lo nuestro tuyo es. Lo nuestro tuyo es, himno número 442. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, por eso gloria, honra y pres te damos, oh buen Dios. Lo nuestro tuyo es, tu mano nos lo dio, de gracia recibí, Señor, y en gratitud te doy. Oremos por nuestras ofrendas. Amado Dios, te damos gracias porque eres un Dios que nos da todo lo que necesitamos, tanto en lo material, Señor, como en lo afectivo, como en lo espiritual. Gracias porque te tenemos a ti y eres, Señor, el que sacia nuestras vidas. Tú eres el pan de vida que ha llegado a nuestras vidas para saciar esa sed espiritual. Gracias, Dios, porque estamos agradecidos contigo, porque también podemos darte un poco de lo que tú nos das, Señor. Multiplica, Señor, esta ofrenda y estos diezmos. Sigue dando salud a nuestros hermanos y sabiduría para desarrollarse laboralmente. Bendice a nuestros hermanos, Señor, que administran estos recursos. Bendícelas grandemente, Señor. Te ofrecemos esta ofrenda en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, escuchemos ahora la bendición pastoral y los avisos. Que Dios les bendiga. Bien, amados hermanos, vamos a hacer la oración final. Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, nuevamente, Señor, nos acercamos ante el trono de tu gracia porque has sido bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque nos has preservado y en medio de este caos, Señor, sabemos que tú estás en perfecto control, dirigiendo a tu iglesia, Padre, utilizando las circunstancias adversas para que podamos depender en ti y, Señor, obrando para que tu palabra sea extendida. Padre, danos ese valor que tuvieron aquellos primeros cristianos. Empodéranos, Padre, con tu espíritu para que podamos hablar en tu nombre. Bendice, por favor, a las familias. Bendice a tu pueblo, Señor. Fortalécenos. Si alguien está desanimado, Señor, ayúdanos a recordar que tú estás con nosotros, que tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra, y eres capaz de preservarnos y capaz de enviarnos a predicar tu evangelio. Queremos ser obedientes a ti, Señor. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Bien, amados hermanos, pues muchas gracias por participar nuevamente de este servicio. Queremos agradecer a nuestro Dios porque Él nos ha bendecido mucho. Gracias, hermanos, por seguirnos. Yo sé que pues también ustedes están participando y esto nos da mucha alegría al saber que pues seguimos adorando a nuestro Dios, escuchando la palabra en este tiempo de crisis. Recuerden, hermanos, las actividades que tenemos a sus amigos. Yo les estoy pidiendo que compartan los servicios, que compartan los cultos, para que de esta manera más personas puedan conocer dónde estamos situados, qué predicamos, qué les ofrecemos, y de esta manera, como hoy hemos visto, estamos predicando el Evangelio. Así que por favor, te animamos a que también participes de esta manera. Sabemos que tenemos cultos en los domingos a las 12 y a las 6. En esta tarde vamos a estar viendo una exposición del Salmo 37, un tema muy interesante. Por favor, les pido que lean este salmo antes de venir a la predicación de la tarde. Tenemos el día lunes la sociedad femenil, tenemos el miércoles estudio, el viernes también tenemos oración y el sábado tenemos actividad toda la mañana con niños, con intermedios, con coros.
Así que estemos orando, hermanos, porque pues el Señor nos siga fortaleciendo, bendiga las actividades de diciembre y todo lo que queremos hacer. Sabemos que si no pedimos la bendición del Señor, pues va a estar muy complicado que lo hagamos en nuestras fuerzas. Así que, hermanos, estemos orando unos por otros, apoyándonos en lo que podamos. Comuniquémonos, por favor, con los demás para saber que estamos bien y que Dios está guardando nuestras vidas. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en la próxima.